Hola compañeros, ¿cómo están? Voy a hacer un modelo para que lo estudien ya para su examen y tengan más o menos una idea de qué más o menos le va a entrar en el examen, ¿no? Bueno, estos datos provienen, ¿no?, de un estudio que se hizo a un grupo de personas para conocer las preferencias sobre el uso de telefonía, dice. Y se hicieron 4 preguntas, ¿no? La ocupación, la empresa de telefonía y el presupuesto y los números de llamada que se realizaron. Se obtuvieron 90 datos de la encuesta y nos pide lo siguiente, ¿no? Como pregunta 1 dice, represente gráficamente los resultados, dice. Entonces vamos a ir comenzando uno por uno, ¿ya? Aquí podemos hacer entonces como gráfico un cruce de variables, ¿no?, de la ocupación de la persona y la línea que utiliza de cada empresa. Para esto entonces seleccionamos estas dos columnas y nos vamos a insertar tablas dinámicas. Ya tenemos el rango, hoja de cálculo existente. Yo quiero que aquí me dé mi cuadro de cruce de variables. Entonces ponemos ocupación en filas, o si quieren lo ponen en columnas. Este cruce de variables o tabla dinámica me va a hacer un conteo, ¿no?, de cuántos estudiantes usan Entel, cuántos comerciantes usan la línea Tigo y así. Y aquí tenemos, ¿no?, cuántos comerciantes usan Entel, 13. Cuántos comerciantes usan Tigo, 3. Ahora si nos damos cuenta aquí tenemos dos veces, ¿no?, comerciante, comercinte. Esto está sucediendo porque en alguno de estos datos, los que tabularon los datos, puede ser que se equivocaron en insertar, ¿no?, un nombre. Entonces esto hay que corregir. Lo buscamos aquí. Está en la columna de ocupación, ¿no? Seleccionamos. Podemos usar el formato condicional para que nos muestre, ¿no?, dónde se encuentra ese texto mal escrito. Por ejemplo, aquí aplicar formato únicamente a las celdas que contengan texto que contenga comerciantes, ¿no? Formato que me lo pinte amarillo para que lo distinga. A ver, buscamos. Aquí está, ¿no? Corregimos aquí. Comerciante. ¿Dónde está el otro? Aquí. Y esos dos nomás, ¿no? Corregimos nuestra tabla dinámica, ¿no? Ponemos ocupación en fila y en columnas empresa. Ahora podemos ver, ¿no?, que no se repite comerciante. Ahora está todo correcto. Entonces yo quiero que me cuente la tabla dinámica. Depende de la ocupación, ¿no? ¿Cuántos estudiantes usan Entel? Así. Por ejemplo aquí, ¿cuántos comerciantes usan Entel? 15 personas, dice, ¿no? ¿Cuántos empleados usan Entel? 9. ¿Cuántos comerciantes usan Tigo? 4. Y así sucesivamente. Esta tabla dinámica nos hace el conteo, ¿no? Y en total tiene que sumar 90. Ahora de aquí podemos trabajar con los datos que están adentro y podemos hacernos una gráfica de columnas, ¿no? Aquí ya podemos visualizar de mejor manera, ¿no?, los datos. Entonces ya sabemos que los azules son Entel, ¿no? Aquí ya está cada uno con sus respectivos colores. Aquí podemos ver que los comerciantes usan mayormente la línea de Entel, ¿no? Y los empleados también. Los estudiantes casi parejo está, ¿no?, con Viva. Y los técnicos usan más lo que es Tigo. También podemos hacer una gráfica de torta o de segmento para saber cuál es el porcentaje, ¿no?, de empresa que se utiliza más. Para esto sacamos porcentaje, ¿no? 26 dividido entre el total, 18 entre el total, y esto nos tiene que sumar 100%. Ponemos el porcentaje y ahí está. Ahora con estos porcentajes podemos representar, ¿no?, en una gráfica de torta cuál es la mayor ocupación que hacen las personas en datos porcentuales. Buscamos nuestra gráfica de torta que más nos guste. Yo me quedo con este. Y aquí en los números se puede modificar esto, ¿no? Vienen aquí, clic derecho, seleccionar datos, editar. En vez de números yo quiero los nombres. Entonces, listo. Ahí ya está cada uno, ¿no? Podemos ver aquí, ¿no?, que la ocupación que se tiene mayormente es comerciante, ¿no?, según el estudio realizado, con un 29%. Y el más menor es empleado. Esto sería por el inciso A. Ahora nos vamos con el inciso B. Pregunta 2 nos pide calcule los parámetros estadísticos de ubicación central. Los parámetros de ubicación central, tenemos centrales y no centrales, ¿no? Pero aquí solo nos pide los centrales, que serían la media o promedio, también se llama mediana
y la moda, ¿no? Como aquí tenemos más de 20 datos, son datos agrupados o datos tabulados, ¿no? Como lo llaman también. Y nuestra fórmula es la siguiente. Aquí tenemos el promedio o media para datos agrupados y la mediana, y también tenemos la moda, ¿no? Estos serían los tres indicadores de medida de ubicación central. Entonces, para calcular esto, ¿qué necesitamos? Nos dice la frecuencia, X, también llamado marca de clase, y N, que es los números de datos, ¿no? Cuántos datos tenemos del estudio. Y una vez hallado la media, podemos hallar la mediana y así, y luego la moda. Entonces, para esto se siguen los siguientes pasos. Número de datos, hallamos el valor mayor, el valor menor, número de clase y el tamaño de clase, o también llamado intervalo. Entonces, los números de datos ya sabemos que es 90, ¿no? Pero si quieren hallarlo en el Excel, usan la función contar, seleccionamos la columna, ¿no? Y nos da 90 datos. El valor mayor lo hallan con la función max. Ahora aquí tienen que tomar en cuenta, ¿no? De qué columna vamos a trabajar. Calcule los parámetros estadísticos de ubicación central y saque conclusiones, dice. No nos dice, ¿no?, si vamos a trabajar con la columna de presupuesto o números de llamada. Entonces, primero vamos a trabajar con la de presupuesto, ¿ya? Luego vamos a hacer con la de número de llamada. Porque esos cálculos que vamos a hacer nos van a servir para estas tres últimas preguntas. Estamos trabajando con esta columna, ¿no?, de presupuesto. Entonces tenemos valor mayor 514, valor menor función min 25. Número de clase. Para hallar el número de clase utilizamos una regla, ¿no?, de Sturger, si no me equivoco, algo así es. 1 más 3.22 por logaritmo del número de periodo, ¿no? Perdón, número de datos. Entonces este es el número de clase, ¿no? ¿Cuántos límites vamos a tener? Luego tenemos el tamaño de clase. Podemos hallarlo directamente, ¿no? Valor mayor menos el valor menor sobre el número de clase. Este también es llamado nuestro intervalo, 67. Hallamos límite inferior, luego límite superior. Después tenemos la marca de clase, también representada con X. Frecuencia, la frecuencia acumulada. Después tenemos frecuencia acumulada relativa, ¿no? Son porcentajes. Entonces, límite inferior, aquí vamos a trabajar con números enteros, ¿ya? El valor menor lo vamos a trabajar con 20. Comenzamos con el límite inferior, ¿no? 20. Y le vamos sumando nuestro intervalo, que es 67, ¿no? Entonces aquí debemos bajar hasta donde el valor mayor esté dentro de nuestros dos últimos intervalos, ¿no? Entonces estaría aquí. Hallamos nuestra marca de clase, es la suma de los dos límites entre 2. Ahora hallamos la frecuencia, ¿no? Nos pide datos, por datos sería la columna, ¿no? Pero ya lo tenemos registrado con pre. Grupo, dice, tomamos el grupo superior, doble clic, apretamos F2 para ajustar la frecuencia, control más chic y enter. La condición es que la sumatoria nos dé el número de datos, ¿no?, los 90. Ahora la frecuencia acumulada, este 0 de aquí nos indica que no hay ningún valor, ¿no?, entre este intervalo. La frecuencia acumulada simplemente es la suma de estas frecuencias, ¿ya? Copiamos el primer valor y vamos sumando y se van acumulando los datos, ¿no? La relativa, la frecuencia acumulada entre los números de datos. Ponemos F4, lo fijamos para que divida a cada uno, ¿no? Ponemos en porcentaje. En realidad esto todavía no necesitamos, pero para más adelante lo vamos a usar, entonces mejor lo tenemos ahí listo, ¿ya? Ahora con esto ya podemos hallar lo que es la media, mediana y moda. Entonces nos dice F por X, ¿no? Sumatoria de F por X, frecuencia por la marca de clases. Tenemos la marca de clase por la frecuencia, doble clic, hacemos la sumatoria. Ahora este valor debemos dividir entre el número de datos, dice, ¿no? Entre los 90. Entonces nos sale 223. Podemos decir que en promedio las personas gastan $223 para cubrir, ¿no?, el costo de la línea que utilizan. Ahora hallamos la mediana.
Para hallar la mediana, una vez hallado el promedio, buscamos este promedio en el intervalo 223, estaría aquí, ¿no? Entonces vamos a trabajar con toda esa fila y ahora ya tenemos los datos, ¿no? Para reemplazar para la mediana. Nos dice límite inferior, tenemos 221 más, vamos a tratar de hacerlo aquí en el Excel, n sobre 2 es 45, ¿no? Menos la frecuencia acumulada, menos 1, dice, ¿no? Esa es la frecuencia acumulada anterior, que sería 39. Todo eso dividimos entre la frecuencia, es 27. Cerramos el paréntesis y multiplicamos por i, que sería el intervalo, ¿no? ¿Cuánto es nuestro intervalo? 67. Entonces nos sale una mediana de 236. La mediana es el valor medio que divide en dos partes, ¿no? La serie de datos. Ahora la moda. Entonces directamente la moda podemos tomar buscamos la frecuencia más alta y tomamos la marca de clase, ya que está en esa frecuencia, sería 255. Esa es nuestra moda. La moda es el valor que se repite con más frecuencia, ¿no? Entonces podemos decir que las personas mayormente gastan 255, ¿no? Por el uso de la línea. Eso sería el inciso B, ¿no? Ahora nos pasamos al C. Calcule los parámetros de dispersión, dice. Aquí tenemos amplitud, desviación promedio, tenemos la varianza, ¿no? Estos son medidas de dispersión y por último la desviación estándar. La amplitud es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Ya lo tenemos aquí. Valor máximo menos el valor mínimo. A ver qué error cometimos aquí. Al paréntesis falta, ¿no? Tenemos la desviación promedio. Aquí tenemos nuestra fórmula, ¿no? Es la diferencia, ¿no? De cada valor respecto a la media, expresado en valores absolutos. Entonces aquí vamos a hallar primero esto, ya lo que está en el numerador. Entonces reemplazamos, nos dice frecuencia por valores absolutos, ABS, X, tenemos marca de clase, menos la media. Dice, ¿cuánto es nuestra media? Lo hallamos aquí, ¿no? 223. Cerramos el paréntesis y fijamos, ¿no? La media, ya que se va a repetir en cada uno, y le damos dos clics, sumatoria, reemplazamos los datos, 8281 entre n, ¿no? N es 90, entonces nos sale 92. Ahora hallamos la varianza, ¿no? Es una medida de variabilidad o dispersión que nos muestra, ¿no? Cómo los datos están dispersos con respecto a su media. Ahora vamos a hallar esto, lo que está en el numerador. Copio, F nos dice, ¿no? Frecuencia por, abrimos paréntesis, X menos el promedio, 223, exponente 2. Fijamos la media, lo mismo, doble clic, hacemos sumatoria y reemplazamos datos, ¿no? Dividido entre 90. Esa es nuestra varianza. Ahora la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Este indicador es más preciso que nuestra varianza. También nos indica qué tan dispersos están los valores de la serie de datos respecto a su media. Entonces simplemente es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces nuestra desviación estándar es de 109, 110 redondeado. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Nos pide cuál de las dos variables es más uniforme o cuál es más estable, ¿no? Sus datos. Entonces aquí vamos a utilizar el coeficiente de variación, ¿ya? Para variables cuantitativas siempre. Entonces vamos a trabajar con estas dos columnas. Aquí le vamos a asignar un nombre también, ¿ya? Llamada, para no estar volviendo a seleccionar cada rato. El coeficiente de variación, entonces CB abreviado, es igual a la desviación estándar. Desviación estándar le vamos a poner sobre el promedio o la media aritmética, ¿ya? Esa es nuestra fórmula, ¿no? Ahora vamos a hallar esto para los presupuestos, porque esas son nuestras dos variables cuantitativas y el número
de llamadas, ¿no? ¿Qué tenemos que hallar? Desviación estándar y la media. De presupuesto ya tenemos todos los datos, ¿no? Solo nos queda reemplazar. Desviación estándar lo acabamos de hallar y el promedio es 223. Lo ponemos mejor en porcentaje y ahora nos faltaría el número de llamadas. Debemos hacer todo esto, ¿no? Tenemos que hallar primero los números de datos. Ya sabemos que es 90. Me copio esto mejor ya, porque voy a hallar todo esto de nuevo. El valor mayor, ponemos max. ¿Se acuerdan, no? A la columna de llamadas ya lo asignamos el nombre de llamada. Enter. Min, valor mínimo. Ya tenemos guardado la columna. Número de clase 1 más 3.22 por logaritmo del número de datos. Tamaño de clase o intervalo de clase, valor mayor menos el menor sobre número de clase. Ahora aquí hallamos los límites. Nuestro intervalo podemos trabajar con un valor entero, sería un 50. Me copio esto mismo ya, porque vamos a hallar todo esto. Entonces límite inferior vamos a comenzar con 10 y vamos a ir sumando, ¿no? Cada intervalo. Copiamos límite superior. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que bajar? Hasta que el valor mayor esté dentro de nuestros dos últimos límites, ¿no? Eliminamos este y este. 320 está dentro de nuestros últimos límites y tenemos 7 intervalos de clase. Ahora la marca de clase simplemente es la suma, ¿no?, de los dos límites dividido entre 2. La frecuencia, los datos ya sabemos que se llama llamada. Grupo, seleccionamos el superior. Enter, apretamos F2, Control Shift y Enter para ajustar la frecuencia. Y la sumatoria 90, ¿no? Frecuencia acumulada simplemente es la suma de las frecuencias y la relativa es frecuencia acumulada entre n. Fijamos y doble clic, ponemos en porcentaje y ya está. ¿Qué tenemos que hallar ahora para el número de llamadas? Desviación estándar y la media, ¿no? Nuestra fórmula para la desviación estándar necesitamos la varianza, ¿no? Y también el promedio, la fórmula está aquí. Y la desviación estándar, que es nada más que la raíz de la varianza. Ahora para hallar el promedio, ¿qué tenemos que hacer? F por X, ¿no? Sumatoria, dividimos la sumatoria, ¿no? ¿Entre cuánto? Entre 90. Entonces podemos decir en promedio las llamadas que realizan las personas es de 132, ¿no? Hallamos la varianza, dice que es la frecuencia por X, marca de clase, menos el promedio. Fijamos el promedio, cierro el paréntesis, exponente 2. Sumamos, nos venimos aquí, reemplazamos datos, dividimos entre 90. Ahora ese valor lo ponemos a la raíz cuadrada y nuestra desviación estándar es de 68,6. Ahora hallamos aquí, ¿no?, el coeficiente de variación, desviación estándar entre el promedio. ¿Cuál de las dos variables es el más uniforme? Entonces el que nos presente un menor valor, ese va a tener mayor uniformidad, ¿ya? Entonces decimos que la variable de presupuesto es más uniforme que la variable número de llamada. Ya nos vamos a la siguiente pregunta. Vale un punto, dice. A partir de los datos, estime el porcentaje de las personas que gastan más de $180 mensuales. Aquí podemos responder utilizando nuestra ojiva, ¿ya? Para la ojiva, ¿qué necesitamos? Los porcentajes que hallamos anteriormente. Como dice, gastan más de $180, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con la columna de gastos. Entonces estos datos son de la variable de presupuesto, ¿no? Tomo esta columna, me voy a insertar, gráficos, me lo voy a traer aquí abajo esto, ¿ya? Aquí. ¿Cómo vamos a hacer la ojiva ahora? Ahora la ojiva solo es una línea, ¿no? Entonces cambiamos estas columnas por gráficas de línea. Nos vamos aquí, le damos clic, aceptar. Esa sería nuestra ojiva. Ahora aquí en vez de números yo quiero los límites. Editar,
¿Cuáles son mis datos? Son estos, ¿no? Seleccionamos los límites y aceptar. Y aquí ya está nuestra ojiva. Podemos elegir otro gráfico. Puede ser este está mejor, ¿no? Ya. Ahora no se olviden que estos datos son los presupuestos, ¿no? O los gastos que hacen las personas. Ahora dice, ¿no? ¿Qué porcentaje de personas gastan más de $180? Entonces buscamos aquí un aproximado, ¿no? El intervalo es de 67, ¿no? Entonces 154 está aquí. Entonces damos un aproximado y estaría por aquí 180. Hacemos una intersección. Entonces nos sale 40 y casi 60%, ¿no? Podemos ponerle un 58%. Ahora nos pide qué porcentaje de personas gastan más, dice, ¿no? O sea, de aquí en adelante, ¿qué porcentaje de personas gastan más? Entonces, para saber eso, restamos, ¿no? Al 100% el 58%. Entonces, un 42% de las personas gastan más de $180 mensual. Ahora nos vamos al siguiente. Nos pide, a partir de los datos, estime el porcentaje de las personas que realizan menos de 100 llamadas, dice, semanales. Ya tenemos aquí nuestros datos, ¿no? De las llamadas. Entonces, ¿qué necesitamos? Esta columna. Nos vamos a insertar, mismo procedimiento de anterior que hicimos, ¿no? Elegimos otro diseño. Este se ve mejor, ¿no? Con las líneas. Pide personas que realicen menos de 100 llamadas, dice. Entonces 100 llamadas más o menos por aquí sería, ¿no? Ya que aquí está 110. Entonces hacemos la intersección. Igual, ¿no? Casi 60% nos sale. Pero aquí nos pide menos, entonces nos pide el porcentaje que tenemos por aquí abajo. En cambio, anteriormente nos pedía más, ¿no? Nos pedía lo que estaba por encima. Un 58% de las personas, podemos decir, realizan menos de 100 llamadas semanales, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. A partir de los datos, estima el porcentaje de personas que realizan más de 150 llamadas semanalmente, dice. Ahora nos pide lo que está por encima, ¿no? Más de 150 llamadas. 150 más o menos por aquí. Hacemos intersección. Ahora nos salió arriba de 80, ¿no? Como la escala aquí es de 20 en 20, casi 85%. Como nos pide más, ¿cuánto nos falta para llegar a 100%? 15, ¿no? Entonces decimos un 15% de las personas llaman más de 150 veces a la semana. Bueno, compañeros, ese sería el procedimiento de este problema, ¿ya? Espero hayan entendido y repásenlo. Hasta luego.